Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, los reinos caen, Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído ruina sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado el arco, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y gracias, Señor, porque a través de las palabras del salmista nosotros podemos cobrar ánimo, sabiendo que tú tienes control de absolutamente todas las cosas y que siempre estás al pendiente de nuestras vidas. Señor, como termina diciendo este salmo, tú eres el Señor de los ejércitos y estás con nosotros. Nuestro refugio eres tú, Dios de Jacob, y en ti confía nuestro corazón, Señor. Gracias por este tiempo, gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en esta mañana alabando, exaltando tu nombre y estar atentos a la exposición de tu palabra. Háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga entender, Señor, todas las cosas que tú nos hables el día de hoy a través de tu palabra y que las pongamos por obra en todo momento, Rey. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Señor, queremos en este momento poner en tus manos la vida de Maripaz, que va a viajar a Estados, o ya está viajando a Estados Unidos, Señor. En estos tiempos de agitación entre estas dos naciones, Señor, te pedimos que tú guardes su vida allá en Estados Unidos, Señor, y que le des una estancia placentera en todo lo que tiene que hacer allá en aquella nación hermana. Señor, también te pido por la vida de esta chica que se comunicó con nosotros anoche. Tú sabes que ha tenido la intención de venir a la iglesia y por diversas causas no ha podido y ahora tiene este problema en su hígado. Ponemos en tus manos su vida y te pedimos que tú obres de manera poderosa trayendo sanidad a la vida de esta joven, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Y una vez más, Señor, te agradecemos infinitamente por aquellas personas, Señor, que en amorosa obediencia han traído sus diezmos, sus ofrendas, sus donativos, Señor, para que este ministerio se sostenga y para que tu reino, Señor, se extienda a través de la vida de todos los que nos congregamos en este lugar. Bendice su fuente de provisión, sus trabajos, sus negocios, Señor, aún las pensiones, Señor, de aquellos que ya están en esta edad y están pensionados, Señor. Y gracias, amado Dios, porque tú eres nuestro proveedor. Te damos a ti toda la gloria y la honra, la alabanza y la adoración, en el nombre majestuoso, poderoso y sin igual de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien, iglesia, yo quiero empezar el día de hoy. Yo le puse por nombre a este sermón, es un tema que hace tiempo quería predicar y bueno, hasta que por fin Dios me ha dado la oportunidad de hacerlo, yo le he puesto por tema este sermón: ¿dónde está Dios cuando todo sucede? ¿Dónde está Dios cuando todo sucede? Y quiero empezar por preguntarles algo. ¿A quién de aquí le gusta sufrir? ¿No hay nadie que le guste sufrir? No, ¿verdad? ¿A quién le va a gustar sufrir? ¿Sí? Vamos, si
A veces nos compramos unos zapatos y nos quedan apretados y ya andamos ahí sufriendo, todos ya queremos llegar y tirarlos por allá porque no nos gusta sufrir. A nadie nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta el dolor? A nadie le gusta el dolor. Tampoco, ¿verdad? ¿A quién le va a gustar el dolor? ¿Sí? Yo le tengo pavor, por ejemplo, a las inyecciones. A mí no me gustan las inyecciones, no me gusta que me inyecten. ¿Sí? No nos gusta el dolor. De hecho, cuando una persona vemos que de repente hace cosas, pues podríamos decir lo que nosotros pensamos fuera de lo normal, que se pegan con látigos, dice uno, bueno, masoquistas, ¿no? Les gusta sufrir. Bueno, que a veces somos también así sin darnos cuenta, ¿verdad? A veces nos sentamos a comer, está un chile bien picoso y nos gusta sufrir, porque a veces le echamos chile a la comida y al ratito ya estamos enchilados todos y después tenemos agruras o cualquier cosa y de alguna manera sí nos gusta sufrir, pero es rico ese tipo de sufrimiento. Pero en realidad a nadie le gusta sufrir y a nadie le gusta el dolor. Déjeme leerle algunos datos. El 26 de diciembre del 2004, en Sumatra, un tsunami causó la muerte de más de 200,000 personas en varios países, ¿sí? Porque hubo un terremoto en Sumatra. Y entre estos países, incluidos Indonesia, Tailandia, Sri Lanka y la India, hubo entre todas las personas que abarcó este tsunami, 200,000 personas muertas. ¿Sí? Muchísima gente murió. El 11 de marzo del 2011, Japón experimentó uno de los terremotos más fuertes de su historia. Provocó un devastador tsunami también, todavía hay muchos videos ahí en internet, que causó la muerte de 15,893 personas aproximadamente en Japón y dejó a miles de personas desaparecidas. En el terremoto 85, que yo creo que todos recordamos muy bien, yo lo tengo muy presente porque yo desayuné prácticamente en el Hotel Regis, que fue destruido por ese terremoto. Un día antes, el terremoto, yo bien me acuerdo que fue el lunes, y el domingo yo estuve en el Regis desayunando porque fui a un curso a México cuando trabajaba en Nestlé, y entonces este terremoto destruyó el Hotel Regis, ¿sí? Y en ese terremoto del 85, al menos 5,000 personas en la Ciudad de México perdieron la vida, y muchos desaparecidos también. En Vietnam no encontré datos, cifras pues, pero murieron en la guerra de Vietnam muchas mujeres y muchos niños inocentes, y hubo muchas atrocidades en esa guerra de Vietnam, ¿sí? Ahora, ni qué decir de los también cientos de niños que han muerto ahora en la guerra entre Israel y Hezbollah, ¿sí? Ahí en la franja de Gaza, donde muchos niños, muchas mujeres han muerto. También no podemos dejar de lado la ciudad fronteriza de Juárez, ¿sí? Donde han asesinado a más de 2,300 mujeres en 3 décadas y cientos de mujeres están desaparecidas. Ahora usted podrá decir, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver? ¿Sí? Bueno, déjeme decirle que tenemos un Dios de promesas y de bendiciones, ¿verdad? Creo que nadie puede dudar ni decir lo contrario. Para aquellos que confiamos en Él, sabemos que nuestro Dios es un Dios que ha prometido bendiciones, que tiene promesas en su palabra y que todas ellas son verdaderas. Las promesas de Dios son verdad, ¿sí? Dios provee, Dios sana, Dios hace libre, Dios nos fortalece. Bueno, tantas cosas que Dios hace. Dios nos salva, Dios trae plenitud a nuestras vidas, Dios nos protege. Es decir, Dios hace muchas cosas buenas porque Él es un Dios bueno. Sin embargo, a pesar de todas las promesas que Dios tiene en su palabra y de todo lo que Dios dice, sufrimos.
A pesar de todo eso sufrimos. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué si tenemos un Dios bueno, sufrimos? ¿Sí? Mucha gente piensa que es contradictorio y incluso a mí me lo han llegado a decir. ¿Por qué ustedes los cristianos predican un Dios de amor que permite tanta crueldad y tanta maldad en el mundo? ¿Por qué si predican un Dios de amor, ese Dios de amor permite tantos males en el mundo? ¿Por qué permite que pasen tantas cosas como las que les acabo de mencionar, donde gente inocente muere? ¿Por qué Dios permite todas esas cosas? Y bajo esta misma óptica, mucha gente dice, ¿sabes por qué Dios permite eso en realidad? Porque Dios no existe en el mundo. Por eso pasan todas esas cosas. Y obviamente los ateos tienen ese concepto, ¿no? Dios no existe. Todas las cosas malas que pasan en el mundo pasan porque Dios no existe. Si hay un Dios, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? Quizás alguno de nosotros hemos llegado a preguntarnos esa parte. Porque la gente que razona, la gente que piensa cuando ve el horror de las guerras, cuando ve a niños que mueren, que son mutilados en el horror de la guerra, realmente a veces piensa la gente que no hay Dios. Porque si lo hubiera, y si es un Dios bueno como nosotros creemos, no hubiera permitido tanto sufrimiento. Y entonces yo les puedo decir que a través de los 33 años que tengo de conocer a Cristo, he escuchado a mucha gente que incluso está confundida acerca de ese Dios, por las cosas que ha vivido, por las cosas que ha pasado. Hay gente que llega a decir, pues es que en realidad a veces dudo de que Dios exista. ¿Por qué Dios permite que me pase esto? ¿Por qué Dios permitió esto aquí con mi familia? ¿Por qué Dios permitió esto con mi vecino? ¿Por qué Dios permitió incluso violación de una chica cristiana que no le hacía a nadie? Y a veces la gente está toda descontrolada, con muchas ideas en su cabeza de por qué Dios permite todas estas cosas. ¿Por qué si decimos y predicamos y hablamos que es un Padre amoroso, que es un Padre bueno, que es un Padre de bondad, que es un Padre lleno de misericordia, por qué Dios permite que la gente sufra? ¿Por qué Dios permite que la gente pase por dolor, pase por angustia, pase por tristeza? ¿Por qué? Y la Biblia, en varias partes, trata algunos de estos problemas acerca del sufrimiento. Por ejemplo, el libro de Job. Recuerde cómo Dios permitió que Satanás, nos narra el libro de Job, hiciera ciertas cosas con Job. Cuando Satanás se presenta con Dios y Dios de alguna manera, podríamos decir, satisfecho por la actitud de Job, le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Y Satanás le dice, pues claro, ¿cómo no va a ser así? Tiene todo lo que todo ser humano quisiera tener, ¿no? Lo has bendecido ricamente, quítale todo lo que tiene y vas a ver si no te maldice. Y Dios permite que sucedan ciertas cosas con la vida de Job, ¿sí? Es uno de los libros que a mí más me gustan por toda la enseñanza que tiene y que nos da el Señor dentro de los libros de Job. Y plantea Job una pregunta dentro de todo lo que está sucediendo. Y esa pregunta es, ¿por qué sufre el justo? Es una de las preguntas que Job se hace a través del desarrollo de toda la historia de lo que él pasa. Y el salmista, en el Salmo 73, versículo 3 y después versículo 12 y 13, el salmista está meditando acerca en este salmo y hace notar primeramente la prosperidad del malo. Y después de ver la prosperidad del malo, el salmista saca una conclusión. Y la conclusión del salmista es que no vale la pena tratar de vivir una vida justa. ¿Sí?
Porque si vives una vida justa te va mal, y el malo que hace cosas malas prospera, entonces ¿qué caso tiene vivir una vida justa? Eso es lo que el salmista está planteando. Habacuc también se hizo una pregunta similar, porque Habacuc habla con Dios y le está diciendo: Señor, mira cómo está la nación de Israel, mira lo que está sucediendo, ¿sí? Los jueces están mal, meten a la cárcel a sus propios hermanos, es un desastre esta nación. Haz algo, Señor. Y la respuesta de Dios a Habacuc es que va a traer a una nación extraña para que sojuzgue a Israel, a una nación pagana, ¿sí? Y entonces, este hombre le dice, Habacuc le dice a Dios: es que no puedo entender, o sea, yo esperaba, de alguna manera yo creo que es lo que él dice, no esperaba esa respuesta, yo esperaba que tú metieras orden en medio de Israel, pero ¿cómo vas a traer orden permitiendo que el impío destruya al justo? ¿Sí? ¿Cómo vas a traer una nación impía que venga a destruir a tu pueblo? O sea, no entiendo cómo vas a hacer estas cosas, Señor. Entonces nos encontramos con un dilema muy fuerte, ¿sí? ¿Por qué el Señor permite todas estas cosas? En el Nuevo Testamento, quizás este pudiera haber sido mi pasaje base, pero en realidad no, porque hay mucho que hablar acerca de este tema, y creo que muchos pasajes tienen prioridad acerca de lo que estamos viendo el día de hoy. Pero en el Nuevo Testamento usted se ha de acordar, Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 2, ¿sí? Ciego de nacimiento, y los discípulos se acercan con su maestro, con Jesús, y le hacen la siguiente pregunta: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó, este o sus padres? Porque veían que era ciego de nacimiento. Y cuando nos suceden cosas malas, iglesia, en muchas ocasiones nosotros nos preguntamos también, ¿verdad? Por eso le decía que a veces tenemos pensamientos equivocados cuando nos suceden cosas que no son tan buenas para nosotros. Y a veces podemos llegarnos a preguntar y nos sentimos mal porque decimos: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué pecado hay en mi vida? ¿Sí? ¿Qué he hecho mal? O sea, ¿qué está provocando o qué estoy provocando yo a través de mis acciones, de mis pensamientos, de mis actitudes? ¿Por qué viene todo este mal sobre mi vida? ¿Por qué tengo problemas económicos? ¿Por qué tengo problemas de familia? ¿Por qué hay enfermedad en mi vida? Y a veces estamos como estos discípulos de Jesús preguntando: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que él naciera ciego? Y cuando nosotros nos hacemos este tipo de preguntas: Señor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo con esta angustia? ¿Por qué estoy pasando con este problema jurídico? ¿Por qué estoy pasando todas estas situaciones? Lo más seguro es que no vamos a encontrar una respuesta que nos deje satisfechos. No la va a haber. No vamos a encontrar una respuesta que nos deje satisfechos. Es decir, tú vas a ir a la Biblia y tal como nosotros quisiéramos que se revelara en la Biblia para nosotros el por qué estamos pasando esa situación, no la vamos a encontrar. Porque quisiéramos que hubiera un pasaje que dijera, no sé, estás en problemas económicos, Tino, porque hiciste mal esto. O estás en problemas económicos porque tu socio te está estafando, ¿no? Pero no vamos a encontrar como tal una respuesta en la Biblia del por qué estamos pasando por situaciones difíciles, ¿sí? Y en los ejemplos que acabamos de ver, tampoco ellos encuentran la respuesta, ¿sí? ¿Por qué habría un hombre de nacer ciego? O sea, ¿por qué tenía que nacer ciego? Le dicen al Señor, ¿quién pecó, él o sus padres?
Y ahorita vamos a ver la respuesta que Jesús les da. Y no era la respuesta quizás que ellos esperaban. Los discípulos querían una respuesta del por qué este hombre había nacido ciego y una respuesta de acuerdo a los pensamientos que ellos tenían. Habacuc también quería una respuesta a modo, ¿sí? ¿Por qué le va a permitir Dios a una nación perversa y extranjera destruir a una nación justa como es el pueblo de Israel? Y no encontraba la respuesta que él necesitaba. Y le digo, en muchas ocasiones hay gente que incluso hijos de Dios, que cuando estamos en situaciones difíciles podemos preguntarnos, ¿es que Dios verdaderamente existes? ¿Verdaderamente me escuchas? Y si es así, ¿por qué permites tanto sufrimiento en mi vida? ¿O por qué permites tanto sufrimiento en las demás personas? Podemos preguntarnos, ¿por qué prosperan los malvados? Porque déjeme decirle una cosa, los malvados prosperan, ¿eh? Los malos prosperan y usted lo puede ver a la gente malvada, perversa, en sus camionetotas, tienen ranchos, tienen de todo, ¿no? Los malvados prosperan. Y uno se puede preguntar, ¿por qué permites, Dios, que los malvados prosperen? ¿Sí? ¿O por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los justos? Y aunque no sabemos todas estas respuestas, algunas de ellas, escarbando en la Biblia, podemos encontrar las respuestas a estas preguntas que a veces nosotros nos hacemos y que nos sirven de alguna manera para fortalecer nuestra fe. Una fe que a veces se tambalea al ver todas las circunstancias que pasamos, una fe que a veces se achica cuando vemos todas las circunstancias a nuestro alrededor y no encontramos la respuesta, y parece que todas las oraciones que elevamos al Señor rebotan en el techo y no surten ningún resultado. Y entonces tenemos algunas crisis de fe. Pero vamos a ver algunas respuestas en la Escritura del por qué suceden todas estas cosas. Y estas tienen que ayudarnos a fortalecer nuestra fe. ¿Por qué sufren los inocentes? O los justos, como les queramos llamar, ¿sí? Y déjeme decirle algo, y yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. En lo que le acabo de decir, en esta introducción que le acabo de decir, yo podría ponerle fin a este sermón con una reflexión. ¿Y cuál sería esa reflexión? Preguntándole a usted, técnicamente, escúcheme bien, técnica y bíblicamente, ¿existe el término inocente en este mundo? No, ¿verdad? Exactamente, la respuesta es no. Técnica y bíblicamente, el término inocente no existe en este mundo. Porque ¿quién de nosotros o quién en el mundo puede levantar la mano y decir, yo soy inocente? Nadie. De acuerdo a lo que dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, nadie es inocente. Porque dice, por cuanto todos pecaron, todos, y todos es todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, con esa reflexión yo podría darle final a este mensaje y decir, pues ahí está la clave, ¿no? Nadie es inocente, por eso todos podemos sufrir. Pero eso no nos dejaría una respuesta clara, ¿verdad? Eso nos dejaría a lo mejor con más dudas. Pero yo podría darle fin a ese sermón diciendo eso, ¿sí? Todos han pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, nadie es inocente. Obviamente en el sentido del pecado, ¿verdad? Porque recuerde que todos nacimos con la naturaleza que heredamos de Adán. Por eso nadie es inocente. Ahora, todos sufrimos en el mundo sin importar si el sufrimiento pueda estar relacionado o no con el pecado o con algún pecado personal específicamente. ¿Sí? Pero todos sufrimos. Porque si hacemos a un ladito eso, uno se puede preguntar, bueno,
por qué un niño de 2 años puede contraer cáncer, por ejemplo, si no ha cometido ningún pecado? ¿Por qué este niño tiene que sufrir? ¿Por qué este niño tiene que padecer? ¿Sí? Ahora, es cierto, tenemos que recordar que el pecado, o más bien los efectos del pecado, ¿sí? Los efectos del pecado desde que Adán pecó, juntamente con Eva al desobedecer a Dios, impregnan todo el mundo y vivimos usted y yo en un mundo caído, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Vivimos en un mundo caído y como resultado de ese pecado de Adán y de Eva, ¿sí? Ahora toda la creación sufre. Toda la creación sufre a causa de ese pecado. Dice Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación sufre a causa del pecado de Adán y de Eva. Pero el problema verdadero que estamos tratando aquí de identificar es comprender por qué los inocentes sufren. ¿Por qué un inocente sufre? ¿Sí? Y una de las cosas que tenemos que entender es que yo no he escuchado nunca a nadie, o sea, nos quejamos por qué los inocentes sufren, es cierto, pero yo no he escuchado nunca a nadie quejarse porque los malos sufren. O usted sí ha escuchado a alguien decir, ay, ¿por qué Dios permitió que Hitler sufriera ahí en el búnker donde se suicidó? ¿O por qué ese violador que violó a 20 mujeres y además era pederasta y violó a 5 niños y ahora le está yendo mal en la cárcel? ¿Por qué Dios permite eso? ¿O por qué Dios permite que se vaya a la silla eléctrica el asesino serial que mató a 25 personas? Nadie se queja de eso, ¿verdad? Es más, podríamos decir, justo es que paguen con lo que han hecho. Pero nadie se queja de eso. Nos quejamos de cómo sufren los inocentes. Nos quejamos de cómo sufren los justos. Pero no nos quejamos de cuando sufren los malos. Y el problema con el sufrimiento de los inocentes es que nosotros pensamos en términos de justicia. Y parece injusto que los justos sean castigados, o parece injusto que los inocentes de alguna manera sean castigados. Entonces, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los inocentes? Hay algunos factores que pudiéramos considerar para ver por qué las personas justas o inocentes sufren, ¿sí? En primer lugar, los inocentes o los justos pueden sufrir, y esto puede no gustarnos, pero es una realidad, porque hay cierto valor en el sufrimiento. Hay cierto valor en el sufrimiento. El Salmo 119, versículo 71, el salmista dice, bueno, fíjese bien lo que empieza diciendo, bueno me es haber sido humillado. ¿Quién puede decir eso? No es muy fácil decir, me humillaron, qué bueno. Bueno me es haber sido humillado, dice, para que aprenda tus estatutos. Bueno me he sido humillado, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, ¿sí? Entonces los inocentes pueden sufrir porque hay cierto valor en el sufrimiento. Y ahorita le voy a aclarar un poquito más las cosas. Iglesia, algunas veces la enfermedad, le vuelvo a repetir, no estamos acostumbrados a esto, porque quisiéramos vivir una vida idílica, donde todo estuviera bien, donde todo estuviera perfecto, donde no hubiera ningún mal que viniera sobre nuestras vidas. Por eso quizás uno de los versículos favoritos de la gente es el que se encuentra en Primera de Crónicas, no me acuerdo qué
¿qué capítulo es? Creo que el 4, donde nos está narrando la oración de Jabes, porque la oración de Jabes le está pidiendo al Señor que ensanche su territorio, y le dice, y si me libraras del mal, para que éste no me cause ningún dolor. Y dice después, y el Señor le concedió a Jabes todo. Y uno quiere ser como Jabes, uno no quiere sufrir ningún dolor, uno quiere que Dios nos libre del mal, ¿sí? ¿Sí? Ahí está. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Porque eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que anhelamos, eso es lo que nosotros deseamos como seres humanos, no sufrir, no tener dolor. Y entonces cuando las cosas se ponen color de hormiga, pues obviamente ya no nos gusta. Pero a veces, iglesia, la enfermedad es mejor que la salud. Y uno puede decir, ¿cómo va a ser mejor la enfermedad que la salud? Claro, ¿sí? El dolor es mejor que el placer. No, pero si a mí no me gusta el dolor, ¿sí? El sufrimiento puede desarrollar carácter en nuestra vida. Y por ejemplo nos puede inducir a ser compasivos, que a veces no lo somos. Pero cuando nos encontramos en una situación difícil, eso nos puede llevar a ser compasivos. O puede reducir el materialismo que puede haber en nuestras vidas. O en su momento, ¿sí? Cuando hay dolor o cuando hay sufrimiento en nuestras vidas, es cuando nosotros nos acercamos más a Dios. Porque cuando todo va bien, Dios es solamente una opción en nuestras vidas. Pero cuando todo va mal, Dios es lo primordial para nosotros, ¿verdad? Y hacemos lo que no hacíamos cuando estábamos bien. Por eso digo, ¿sí?, que el sufrimiento, sufrimos porque el sufrimiento tiene cierto valor en nuestras vidas. ¿Sabe que mucha gente en esta pandemia, por temor y por todo lo que estaba pasando, empezó a acercarse a Dios y no lo había hecho? Porque el sufrimiento tiene cierto valor en nuestras vidas. Yo creo que todos hemos oído acerca de algunos de los grandiosos logros que tienen las personas discapacitadas. De hecho, tristemente no le dan la importancia que tiene, porque después de cada olimpiada normales, que son cada 4 años, después de que terminan las olimpiadas normales, vienen las olimpiadas de paralímpicos. Los paralímpicos les llaman, ¿sí?, que son las personas que tienen discapacidad. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos videos de natación, de carreras, de muchas cosas, donde a uno de verdad le quieren brotar las lágrimas de ver todo lo que estas personas pueden hacer aún con su discapacidad. Por eso digo, vuelvo a repetir, que hay cierto valor en el sufrimiento. Y cuando vemos, por ejemplo, a las personas discapacitadas y los logros que estas personas hacen, pensamos que estas personas han tenido esos logros a pesar de sus discapacidades. Pero yo creo que la realidad es otra. Las personas no han obtenido esos logros a pesar de sus discapacidades, sino que han obtenido esos logros por sus discapacidades. O sea, han sido sus discapacidades las que las han llevado a hacer algo sobrenatural, por así decirlo. No ha sido por las incapacidades en sí, o más bien no ha sido a pesar de las incapacidades, sino ha sido por las incapacidades que ellos tienen que han logrado hacer todo esto. No sé qué ha pasado con él, pero había un joven, no sé si era estadounidense, la verdad no me acuerdo, Nico, un chico que había nacido sin brazos y sin piernas, ¿se acuerda?
predicaba en muchos lugares y hacía muchas cosas. ¿Sí? Me tocó ver en una ocasión, en un curso que me dieron en Nestlé, nos pasaron un video de una señora que nació sin brazos, ¿sí? Estaba casada, era una empresaria muy fuerte y tenía 2 hijos, ¿sí? Sin brazos, y así había criado a sus hijos con sus pies. ¿Sí? Y pasan escenas de cómo está cocinando. Obviamente desarrolló capacidades que ninguno de nosotros tiene, ¿sí? Se ve cómo levanta su pierna y agarra el sartén, lo saca con una pierna, abre el lugar donde están los sartenes, saca con el pie el sartén, lo pone en la lumbre, le prende, ¿sí? Y todas las cosas las hace con sus 2 piernas nada más. Maneja, está en la oficina, atiende su teléfono, la computadora, solamente con sus 2 piernas, sus 2 pies, porque no tiene manos. Entonces logra todas esas cosas, no a pesar de su discapacidad, sino porque es discapacitada precisamente. Es que ella logra todas estas cosas. ¿Sí? Ahora, hay una mujer también ella ya murió, fue una mujer estadounidense, fue escritora, fue conferencista, de nombre Helen Keller. Ella, a los 19 meses de edad, quedó ciega, quedó sorda y quedó muda. A los 19 meses de edad. ¿Sí? Ciega, sorda y muda. ¿Sí? Y a pesar de todo esto, y ella decía esto, ¿sí? No pude investigar bien cómo es que era conferencista, ¿sí? Porque era muda. Era ciega, era sorda y era muda. Y escribió libros. No sé, en realidad, cómo le hacía. Pero ella decía que por las discapacidades que ella tenía, es que logró hacer todas estas cosas. No a pesar de todo las discapacidades que ella tenía, que a los 19 meses, sino por las discapacidades que ella tenía, ella logró hacer todas estas cosas. En la semana estaba viendo una película. Si usted está pasando por situaciones difíciles en su vida, porque a veces nosotros estamos pasando por momentos difíciles y pensamos que lo que vivimos, nadie más lo ha vivido, ¿verdad? Aunque sabemos que no es así. Pero si usted está pasando por una situación difícil en su vida, hay una película que no tiene mucho que salió, se llama Imparable. Una de los actores principales es Jennifer López. ¿Sí? Imparable es la historia de un joven de color, Anthony Robles. Este chico nació sin una pierna. Así nació, sin una pierna. Entonces imagínense todo lo que tuvo que batallar. Haga el esfuerzo, trata de estar 10 minutos sin una pierna tratando de hacer cosas y se va a dar cuenta qué difícil es. Él nació sin una pierna. ¿Sí? Su padre los abandonó. Su madre se casó con otro hombre, es una historia real, es la vida de este chico. Su madre se casa con otro hombre y tiene creo que como 5 o 6 hermanos. ¿Sí? El padre es alcohólico, se va, tenía que pagar las mensualidades de la casa en las que vivían, deja de pagarlas durante 6 meses, les van a recoger la casa, en la universidad no lo aceptan. Bueno, pasa una de penurias este joven y al final él logra un sueño que tenía. Él quería ser campeón colegial de lucha libre, o de lucha grecorromana. Y al final, este joven, sin una pierna, logra lo que él se había propuesto, ser campeón de lucha colegial. Si puede buscar la película, búsquela y véala, le va a ayudar. ¿Sí? Se va a dar cuenta
de lo que la gente puede hacer, ¿sí?, cuando está discapacitada. Porque le vuelvo a repetir, hay mucha gente que tiene sus 2 brazos, sus 2 piernas, está bien de su mente, no está enferma y no hace en la vida absolutamente nada. Nada. Y las personas con discapacidad, por su discapacidad, ellas logran hacer muchas cosas. Por eso decía yo que el sufrimiento tiene cierto valor en nuestras vidas. Y por eso a veces padecemos y sufrimos. Yo creo que el sufrimiento debería de ser considerado como la puerta abierta que lo guía a uno a tener un mejor carácter y a hacer mayores cosas. En segundo lugar, la gente puede sufrir porque el sufrimiento, iglesia, como ya lo vimos anteriormente, es efecto del pecado. El sufrimiento es efecto del pecado. El sufrimiento entró al mundo por causa del pecado, como decíamos hace un rato, y el sufrimiento no se ha acabado por causa del pecado, sino sigue plagando a la humanidad por causa de ese pecado que cometió Adán. ¿Sí? Recuerde que cuando Job está ahí padeciendo, llegan algunos amigos a ayudarle y los amigos tratan de decirle a Job por qué Job sufre. ¿Sí? Y cada uno expone su parte. No, pues que Job, tú estás sufriendo porque seguramente hiciste esto y esto y esto y esto más. ¿Sí? Y todos se equivocan en cuanto al juicio que le están dando a Job. ¿Sí? Pero uno de ellos, Elifaz, que también se equivocó en el juicio que le dio a Job acerca de lo que estaba sufriendo o por qué estaba pasando ciertas cosas, dice lo que podríamos llamar una verdad generalizada. Elifaz dice lo siguiente, dice, como yo he visto, en Job 4, versículo 8, dice, como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Y el Nuevo Testamento está de acuerdo de alguna manera con lo anterior que dijo Elifaz. Cuando en Gálatas capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Ahora, aun cuando nosotros veamos que los malos prosperan, la verdad, iglesia, es que los malos sufren. Y si no sufren en esta tierra, sufrirán en la eternidad. Porque no se puede mover la palabra de Dios que dice eso. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, pero la tragedia que estamos viendo y que tratamos de desenmarañar es ¿por qué sufren los inocentes juntamente con los culpables, verdad? Ok, yo puedo entender que alguien que ha tenido pecado o que tiene pecado sufra, pero ¿por qué a veces sufren los inocentes que no tienen nada que ver y que no están pecando? ¿Por qué ellos tienen que sufrir también juntamente con los malos? Y Dios de alguna manera podríamos decir que nos habló de una reacción en cadena. En el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 9, cuando dice, está hablando acerca de los ídolos, ¿sí? De que no debemos de hacernos imágenes, y dice, no te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, era un pecado el hacerse imágenes y postrarse delante de ellas. Y el pecado es pecado. ¿Sí? Y Dios dijo en aquel entonces, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Y vamos a considerar algunos ejemplos para que entendamos mejor este pasaje. Y creo que, espero que no, pero a lo mejor sí, hay muchos hogares donde papá tiene problemas de alcoholismo y cría a hijos en un ambiente hostil, en un ambiente incluso de depravación, porque ha habido casos donde el padre tiene incesto con sus hijas. Y cría a sus hijos en un ambiente de verdad donde, híjole, es un infierno para la vida de los hijos. Ahora, ¿cuántas generaciones sufrirán por causa de este pecado? Porque usted no me va a dejar mentir, pero a veces conocemos a personas que han traído el mismo estilo de vida que trajeron sus padres. ¿Sí? Padre que golpeaba a su esposa, padre que no llevaba dinero, padre que era un alcohólico, padre que maltrataba a sus hijos. El hijo repite los mismos estándares cuando se casa. Y los hijos del hijo a veces repiten también el mismo estándar. O sea, el pecado de una persona puede afectar a muchas generaciones. Hace mucho tiempo, una noticia de que un joven adolescente atropelló y mató a 3 personas, y una de las personas que mató era una joven cristiana que había sido misionera en África. Este joven iba al volante, era un junior, iba al volante de su carro que papi le había regalado, alcoholizado y sin licencia de conducir. Y 3 personas inocentes sufrieron por el pecado de este adolescente. Personas inocentes. Es triste darnos cuenta, pero vemos que está sucediendo, es una realidad en el día de hoy. En la guerra, los inocentes sufren juntamente con los culpables. ¿Sí? Lo vemos, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, en esas cosas, pero pasan, suceden y no podemos hacer otra cosa más que orar y que Dios tome el control de todo lo que está sucediendo. Pero, por ejemplo, ahorita en la guerra entre Israel y Hamás, ¿cuántos niños han muerto en un bombardeo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los terroristas lo que hacen es refugiarse debajo de la concentración de población donde hay familias, y es una guerra. Y lanzan una bomba, saben que están ahí y mueren inocentes. Mueren los terroristas, sí, pero también mueren inocentes. En esta parte tan fundamental, ¿sí? Los inocentes mueren a causa del pecado de otras personas. Ahora, también puede suceder algo, que los inocentes puedan sufrir por causa de las fallas de los seres humanos o de la fragilidad de los seres humanos. Porque también sucede eso. No solamente es el dolor y el sufrimiento de los inocentes, no solamente es a causa del pecado de otras personas, sino también a causa de las fallas que nosotros tenemos como seres humanos. Por ejemplo, hay ocasiones en que hemos visto cómo un chofer de un autobús de repente tiene que pasar por una vía del ferrocarril activa, escucha que viene a lo lejos el ferrocarril, dice, sí me da tiempo de pasar, y a la mera hora cuando va a cruzar las vías del ferrocarril se le apaga el camión, se pone nervioso, no lo puede encender, viene el ferrocarril y ¡pum! Y mueren personas inocentes. Aquí no fue por un pecado,
Aquí fue por una falla humana. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas a través de las cuales los inocentes pueden sufrir. ¿Sí? O trae sufrimiento a la vida de los inocentes o de los justos, y puede ser una falla humana. No sé, una persona, por ejemplo, haga de cuenta que de repente decido irme hoy en la tarde a Veracruz, yo, Tino. Y estando en Veracruz ando por allá por Boca del Río y veo la isla de Sacrificios y digo, sí llego nadando a la isla de Sacrificios. Me quito la ropa y me aviento al agua, ¿sí? Y empiezo a nadar. Pero a medio camino yo no consideré que a esa hora del día la marea es más fuerte. Y ya a medio camino tengo que bracear más fuerte porque ya no me da. Y al bracear más fuerte y patalear más fuerte me da un calambre y termino muerto. ¿Fue por causa de pecado? No. Fue porque como ser humano hice malos cálculos. Entonces hay diferentes formas por las cuales los inocentes a veces sufren. No siempre es por el pecado suyo, no siempre es por el pecado de los demás, sino a veces es por los errores que como seres humanos cometemos. Y siempre que nosotros vivamos en este mundo habitado por seres imperfectos, que tenemos errores, que tenemos fallas, ¿sí? Siempre va a haber sufrimiento de justos. Yo me acuerdo, lo pongo nada más como un paréntesis así. En una ocasión, antes de entrar a trabajar a Nestlé, yo estuve trabajando en otro lugar, se llamaba Derivados Industriales Veracruzanos, estaba en La Orduña, ¿sí? Y entraba yo a las 7 de la mañana, pero tenía yo que pararme temprano para desayunar, tomar el camión que me llevaba hasta La Orduña, allá en Coatepec, y poder llegar a tiempo, ¿sí? Y en una ocasión, de repente mi madre me despierta. Hijo, ya es hora. Le digo, ¿qué horas son? Dice, ya se te hizo tarde, ya son 5:45. Y ahí me ve, ¿no? Voy y me meto al baño, me baño con agua fría y salgo del baño y ella me estaba esperando, me da un jugo ahí con un huevo nada más batido y me lo tomo y pego la carrera, ¿sí? Y ahí voy a esperar el camión. Y estoy esperando el camión y el camión no pasa, ¿qué cosa voy a hacer? Y de repente veo a un compañero de ahí del barrio y me dice, ¿y ahora? Le dije, pues nada, ya se me hizo tarde. ¿Trabajas el sábado? Y yo le digo, no manches, ¿es sábado? Sí, mano. Mi madre me hizo sufrir. No fue por causa de pecado, fue por un error humano, ¿sí? Entonces no siempre el justo o el inocente va a sufrir, les decía, por su pecado ni por el pecado de otros, sino que siempre que vivamos en este mundo caído y donde los seres somos falibles, ¿sí? No infalibles sino falibles, donde podemos fallar, siempre va a haber eso. Otra cosa por las cuales los inocentes o los justos pueden sufrir es porque en muchas ocasiones como seres humanos entramos en conflicto, escúcheme bien, con las fuerzas de la naturaleza. ¿Y por qué digo que sufrimos a veces? Porque entramos en conflicto con las fuerzas de la naturaleza o con las leyes de la naturaleza. Cuando nosotros retamos, por así decirlo, a las leyes de la naturaleza, no es que las quebrantemos, en realidad los que salimos quebrantados somos nosotros, ¿verdad? Si yo me subo ahorita a la azotea y quiero pegar un brinco, ¿qué va a pasar conmigo por estar retando a la ley de la gravedad? Pues por lo menos me voy a romper las piernas. Y uno puede decir, Tino, pero ¿por qué sufren los inocentes o los justos? ¿Sí? ¿Por qué son lastimados y muertos, como lo vimos en los datos que le di en un inicio, en terremotos, en tsunamis, en inundaciones, en incendios?
por un rayo que cae, por tantas cosas que a veces suceden, por los tifones que se dan normalmente allá más en Centroamérica, ¿sí? Cuando estas personas no han quebrantado ninguna ley de la naturaleza. Y yo quiero que para que entendamos esto, hagamos usted y yo una metáfora o una parábola que prácticamente viene siendo lo mismo, para que entendamos por qué gente que puede ser inocente, por qué, por ejemplo, en una ocasión vi que creo que fue en Estados Unidos, en una tormenta que había, toda una iglesia pequeña estaba orando y de repente en esa iglesia cayó un rayo, mató a varios de los que estaban ahí, incendió a la iglesia, no pudieron abrir el resto de fieles o de creyentes que estaban ahí y murieron todos dentro de la iglesia. Y uno puede decir, ¿por qué sucede esto? Si ellos no quebrantaron ninguna ley de la naturaleza, ¿por qué sucede esto? Y les decía, podemos imaginarnos a través de una parábola o de una metáfora para poder explicar por qué las personas pueden sufrir a través de un fenómeno natural, como un terremoto, como un ciclón o cualquier cosa que a veces mata a muchas personas. Yo quiero que se imagine al universo que Dios creó, como una máquina gigantesca que tiene que estarse moviendo constantemente. Y esa máquina gigantesca para moverse necesita unas ruedas muy grandes. Aparte de ruedas necesita engranes que puedan mover las ruedas. Necesita de pistones que suben y bajan para mover esa maquinaria. Necesita de explosiones controladas, así como en los camiones, en los coches, en los camiones, ¿sí? Donde hace andar el camión. Necesita obviamente producir energía que va a mover todo eso, energía que se tiene que disipar, energía que tiene que usarse. Y entonces todo eso está dentro del universo y es lo que hace que el universo se mueva. Muchos de nosotros quizás conocemos algunas de estas leyes de la naturaleza, no todas, y eso nos da la oportunidad de que no nos veamos envueltos en situaciones en las que podamos perder la vida a causa de los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, si usted no lo sabe, pues qué difícil, pero cuando nosotros nos encontramos en el campo y hay una tormenta con rayos, con truenos, con relámpagos, ¿qué es una de las cosas que normalmente se nos dice que no debemos de hacer? No ir debajo de un árbol, ¿verdad? Porque normalmente, no sé por qué, los árboles es donde caen los rayos, los que atraen los rayos. Entonces, algunas cosas de la naturaleza las conocemos, pero no todas. No todas. Entonces, en esta metáfora que le estoy poniendo con estas tantas cosas que suceden, que mueven al universo, ¿sí? Nosotros estamos caminando en este universo, no alrededor del universo, no por encima del universo, en medio de ese universo, con ese mover que el universo tiene. Y como no conocemos todas las leyes del universo, en muchas ocasiones nos damos cuenta que nos vamos a encontrar de frente con una rueda que viene avanzando, o metemos nuestro pie en uno de los engranes que tienen que mover esa rueda, o estamos muy cerca de una de esas explosiones. Y cuando esto sucede, ¿qué error hemos cometido nosotros? Ninguno. No hemos cometido ningún error. O sea, ¿qué error cometen las personas que están de repente, que estuvieron en Japón en el tsunami? No hubo ningún error. O las personas que perdieron la vida y perdieron quizás negocios y demás
Ahora cuando el huracán que azotó las costas de Acapulco, ¿qué error cometieron ellos? No cometieron ningún error. Simple y sencillamente, nosotros estamos en este mundo que se mueve y se mueve y se mueve, y a veces nos encontramos de frente con algún fenómeno de la naturaleza y en muchas ocasiones no tenemos la oportunidad de escapar a ese fenómeno de la naturaleza. Y pueden morir muchas personas justas, inocentes. ¿Sí? ¿Qué mal cometieron? ¿Qué error cometieron? Ninguno. Simple y sencillamente vivir en este mundo. Entonces es un poquito complicado poder entender todas estas cosas, ¿sí? Y la pregunta es, iglesia, ¿tenemos el derecho nosotros de decir, cuando venga un terremoto, paren un poquito ese terremoto hasta que yo esté en un lugar seguro y después que tiemble aquí en Jalapa? Me voy a México y ahora sí que tiemble ahí en Jalapa. O tenemos el derecho de decir que la inundación se desvíe y no pase por mi casa para que no destruya mi casa. O que el huracán cambie de rumbo y en lugar de que pegue en Jalapa, pues que pegue a ver dónde, pero no en Jalapa. No podemos hacer eso. ¿Y por qué no podemos hacer eso? Porque el mundo tiene que continuar con su marcha. Y porque los fenómenos de la naturaleza se van a seguir dando y seguirán afectando a muchos inocentes y seguirán afectando a muchos justos. Y entonces podríamos hacernos una pregunta. Ok, ya lo entendí. A veces las personas sufren por su pecado. Ya lo entendí también. Hay personas que sufren no por su pecado, sino por el pecado de otros. Ya entendí también que el dolor puede ser bueno para mi vida porque me va a ayudar a ser una mejor persona. Me va a ayudar a conocer más a Dios, me va a hacer más sensible a las necesidades de otros. Ya entendí que los justos o los inocentes pueden morir simplemente porque estamos en este mundo. Y puede venir una catástrofe natural y puede acabar con cientos o con miles de personas. Ya lo entendí. Pero ahora la pregunta fundamental es, ¿por qué no interviene Dios en todo esto? ¿Y sabe por qué? El próximo domingo nos vemos y le digo por qué. Así es que vamos a orar porque nos vayamos meditando todas estas cosas y el domingo usted esté aquí para que sepa por qué no interviene Dios en lo que pasa. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora. Señor, no nos cansaremos de decir que tú eres un Dios bueno. Así como estamos viendo este tema, Señor, aún a pesar de las cosas que suceden en este mundo caído, aún a pesar, Señor, del sufrimiento que puede haber en nuestras vidas, Señor, en nuestra economía, aún a pesar de la enfermedad que puedan tener nuestros cuerpos, aún a pesar de los problemas familiares que podamos enfrentar, aún a pesar de todas las cosas, Señor, que suceden en el mundo caído, es cierto, nosotros quisiéramos, Señor, que todo cambiara, quisiéramos no sufrir, a nadie le gusta sufrir, Rey, a nadie le gusta el dolor. Pero en este mundo sabemos que estas cosas las tenemos que vivir y las tenemos que pasar, Señor. Veremos morir a inocentes, veremos sufrir a inocentes, veremos cómo temporalmente los malos prosperan. Veremos que a veces las respuestas que estamos buscando no vienen como nosotros, Señor, queremos que vengan. Pero tenemos que entender que tú sigues siendo Dios y que sigues sentado en tu trono, Rey. Y que no hay nada mejor que tú. Y que tú sigues siendo nuestra esperanza. Y que tú sigues siendo la roca de nuestra salvación.
Y que tú sigues siendo nuestro lugar seguro, Señor, aun a pesar de todo lo que estamos viendo. Porque a veces hay dudas, a veces hay conflicto en nuestras vidas, a veces dudamos que tú existas, que tú respondas a una oración, Señor. A veces no podemos entender por qué suceden las cosas que suceden. Y podemos decir que es tu voluntad y podemos, Señor, hablar con nuestra boca que aceptamos tu voluntad, pero nuestro corazón se duele. Nuestra alma sufre cuando suceden ciertas cosas que no son agradables a nuestras vidas. Ayúdanos a atesorar esta enseñanza, Señor. Porque vivir en este mundo caído no es fácil. Y queremos tener la firme convicción, Señor, de que suceda lo que suceda, pase lo que pase, tú seguirás siendo Dios y nosotros te seguiremos amando. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, te damos honor, te damos alabanza y toda la adoración, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así es que no falta el próximo domingo para que podamos terminar y ver por qué Dios no interviene en todas las cosas que suceden. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo y nos vemos dentro de 8 días.